Hola, el objetivo de esto será crear un algoritmo que sea capaz de organizar un conjunto de 5 números en orden aleatorio y hacer y ponerlo en un orden numérico de mayor a menor, usando el método de inserción. Aquí vamos a mostrar el resultado. Primero le colocaremos el nombre a nuestro algoritmo. Yo en mi caso lo llamé ordenamiento y sección. Luego dimensionaremos la variable num para crear un arreglo y especificamos que tendrá 5 elementos para que luego definir este arreglo como número entero para especificar que este arreglo solo va a contener números enteros, ¿ok? Además de definir la variable i, j y x, y luego pasaremos a darle un valor aleatorio a cada elemento de nuestro arreglo, colocando el nombre de nuestro arreglo, la posición de los elementos entre corchetes, el signo de asignación y el valor que le queramos dar. Y eso lo haremos para los 5 elementos de nuestros arreglos en sí. Ahora, lo que haremos es que necesitamos mostrar en pantalla el valor de cada elemento de nuestro arreglo. Aquí escribimos escribir y entre comillas colocaremos 3 signos de igual, seguidos de los signos positivos y uno tras otro, para así crear un letrero como decorativo. Luego de escribir y escribir dentro de la comilla, vamos a escribir un espacio en blanco para así dejar un salto en línea para que no esté todo como tan pegado en sí. También aquí colocaremos escribir y vamos a colocar la palabra orden aleatorio. Aquí empezamos a un ciclo para darle a nuestra variable i el valor de 1, definimos el valor final hasta 5 y le damos a la palabra i y se incrementará a un paso. Ahora, este ciclo mostrará el mensaje del número. Aquí vamos a concatenar con coma, colocamos nuestra variable i, coma para concatenar de nuevo y entre paréntesis i y 2 puntos, coma, vamos a colocar el nombre de nuestro arreglo con el índice i y cerramos el bucle. Con fin para esta parte con esta parte de código lo que vamos a mostrar es un cartel, un mensaje el que indica que vamos a ver el orden desorganizado de los números de cada elemento, ya un salto de línea vamos a ver y inicia el bucle que lo que hace que es escribir en pantalla el número de elemento y, o sea, poner i, que i vale el número de la primera ejecución 1, que muestra el elemento dentro de nuestro arreglo. Y como nuestra condición para terminar este bucle, que i valga 5, se va a repetir el ciclo que en esta ocasión i ha aumentado su valor y ahora vale 2. Y seguiremos el mismo proceso hasta que finalmente i valga 5 y haya mostrado cada número de cada elemento de nuestro arreglo. Así conseguimos integrar nuestro arreglo y ya cuando se termine este ciclo se mostrará la decoración que va cerrando el cartel y un salto de línea nuevamente. Aquí luego haremos un ciclo para que organice nuestro arreglo por el método de inserción. Iniciamos con para y la misma condición que el ciclo anterior, y abajo le asignamos el valor de nuestro arreglo, aunque el índice i a nuestra variable x, que esa va a almacenar temporalmente el valor que va a insertar en su posición correcta dentro de la celda ordenada, por así decirlo. Aquí asignamos el valor de i menos 1 a la variable j, que un ejemplo aquí se usará para comparar y mover los elementos más grandes. Aquí vamos a animar un ciclo mientras, donde tiene como condición que nuestra variable j sea mayor o igual que 1 y que el arreglo con que el índice j sea mayor que x, por así decirlo. Tu arreglo con el índice j, una posición que a la derecha, colocando que el nombre de nuestro arreglo con el índice j y a ese índice le vamos a sumar la posición j menos 1. Aquí cerramos mientras nuestro anidado y finalmente colocamos x en la posición correcta dentro de su lista ordenada. Bueno, para ello vamos a colocar j más 1,
que es la condición donde X va a ir como J disminuida a la posición correcta, se colocará en el lugar adecuado. Bueno, aquí vamos a cerrar el ciclo para recorrer el arreglo izquierdo a la derecha, comenzando con el segundo elemento. En cada interacción y el valor de nuestro arreglo se va a extraer y se busca su lugar en la sublista ordenada. Esta que va en el primer elemento hasta que la variable i menos 1. En sí, la variable j se mueve de la variable i menos 1 hacia la izquierda. Bueno, comparando con x los elementos de su lista en este ordenado, si el valor en nuestro arreglo del número num con el índice j es mayor que x, se mueve a nuestro arreglo a nuestra posición a la derecha. Este proceso se repite hasta que x se coloque en su lugar correcto. En sí, el ciclo continúa con la izquierda del elemento hasta que todos los elementos estén ordenados. Bueno, ya aquí para mostrar el arreglo ordenado, copiamos el primer ciclo que hicimos y lo pegamos cambiando el texto. En este orden aleatorio de mayor a menor. Y terminamos con fill algoritmo. Bueno, en este caso ejecutamos nuestro algoritmo para ver si funciona. Podemos ver que está funcionando correctamente a lo que veo, pero bueno, primero vemos que muestra nuestro orden aleatorio en el elemento y muestra luego nuestros números ordenados. Luego del proceso ya está. Bueno, aquí lo que vemos que sí está funcionando muy bien. Ahora, el método de excepción conocido como el sort es un método que lo que hace buscar dentro de un elemento, bueno, es cuál es el mínimo o cuál es el elemento con mínima posición entre todos. Una vez que lo encuentras, este elemento mínimo pasa a la primera posición en este arreglo y así sigue consecutivamente para cada elemento hasta organizar por completo el arreglo. En el método de selección, en este caso, se puede ver un ejemplo, 4 carros. Sería, ¿cuál es el primer elemento? Sería, ¿cómo pasamos del primer carro al primer elemento? Como vemos que es un elemento que no decimos de mayor a menor, pero un ejemplo, imaginen qué pasa si tenemos un segundo elemento. Saben que podemos comparar de dos elementos. Esto es menor o es... Pero un ejemplo sería, ¿qué pasa con un tercer elemento? Estos 3 elementos ahora con estos 3 vehículos será menor que el otro finalmente. Y por eso vamos a llegar a un último elemento, como podemos expresar, que este elemento será mayor que todo esto. Por eso, ese elemento, el tercer elemento, va a pasar en una intersección con el primer elemento y se cambiará de posición. Y así se seguirá con lo siguiente orden. Será como un elemento y otro elemento, y serían como 3 elementos al final. Serían como 2 mayor que otro. Ahora, si vemos que el primero va a ser mayor que el otro, será que el número 4 va a cambiar la posición con el número 3. Entonces, va a quedar, imagínense en su mente que va a quedar de esa forma. Entonces, con el último elemento, será que esté en la posición 3, va a cambiar a la posición número 4 y se vería de la siguiente forma. Será un arreglo como ordenado de esa selección. Ahora, el objetivo es crear un algoritmo que pueda crear un usuario de 4 números y que lo organice utilizando el método de selección. Ahora, aquí empezamos el algoritmo. En este caso ya se le pone algoritmo de selección para definir la variable número con la variable i, j, post y out como entero. Para especificar que estas variables solo van a trabajar con números enteros, dimensionamos la variable número y le especificamos que queremos 4 espacios. Pero ahora vamos a iniciar un bucle para con la condición variable i, que va a ser igual a 1, y esta va a incrementarse hasta 4 con paso con 1. Ahora aquí vamos a mostrar un cartel que diga ingrese el número a la posición constante, coma, aquí podemos poner nuestra variable i, nuevamente entre paréntesis, y entre esta vamos a poner 2 puntos, y a lo que el usuario ingresa vamos a almacenar en nuestro arreglo en el subíndice i, cerrando este ciclo con fin para lo que este ciclo lo que va a hacer que
va a dar cada vuelta y que le va a pedir al usuario que le ingrese el número en la posición I. Y la posición I en la primera vuelta vale 1. Por lo que va a presentar, ingresa el número en la posición 1, se almacena en el arreglo número en esa posición, y así con todos los elementos de este arreglo. Creamos otro ciclo para que este ciclo se va a organizar por otro método de selección. Podemos tener la misma condición para el aleatorio abajo. Le podemos poner nuestra variable plus que vamos a asignar en el valor de la variable i, y iniciamos el ciclo de ansiedad que podemos poner como condición que la variable j va a ser igual a la variable i más 1 hasta 4 con paso en 1. Ahora vamos a hacer una condicional si en donde nuestro arreglo número con su índice j es menor que el arreglo número con su índice post. Entonces al post se le va a asignar la variable j. Lo que el ciclo va a hacer es recorrer todos los elementos del arreglo. Le vamos asignamos que se vaya arreglando y se va incrementando en cada recorrido del ciclo, desde que el 1 hasta el 4. Bueno, aquí luego lo que va a hacer va para anidar, lo que hace que la variable j se le asigna el valor de i en una primera vuelta. En la primera vuelta vale 1 más 1, que es decir que el valor tiene el elemento 1 y que está al lado del elemento post en el condicional. Lo que hace esto es que analizar si la variable j es menor que la variable post. Es decir, bueno, que si el elemento que está al lado del primer elemento es menor, entonces esto se le va a asignar a ese a esa primera posición se le va a pasar esa variable j si es menor. Y el caso de que no se va a menor, se va a quedar igual. Y cerramos ese arreglo para anidar. Bueno, aquí podemos poner la variable out y le asignamos el valor de nuestro arreglo de número en el que el subíndice i, nuestro arreglo número de subíndice i, le vamos a asignar el arreglo número con nuestro subíndice. Pues, y finalmente se le vamos a arreglar su índice y le digamos esta variable a que les estamos usando como auxiliar para almacenar temporalmente el valor de nuestra i, para tener una variable número i disponible. Cerramos con fin para mostramos este mensaje, diga número ordenado de menor a mayor, y vamos a empezar con el ciclo para que la condición anterior y nuestra variable del número con su índice i, para que vaya un ejemplo, para que vaya mostrando cada elemento uno por uno. Y finalmente aquí cerramos este ciclo para que ya tendremos el algoritmo listo. Lo que hace este ciclo que pide al usuario que ingrese el número de la posición 1 y lo almacena en el arreglo del número de elemento 1 y así con los demás elementos en ese arreglo. Luego lo que hace que comienza a ordenarse del método de selección para que finalmente mostrarlo en pantalla, como lo pueden ver aquí en esta forma. Y como vemos, funciona perfectamente.